Está muy entretenido, ¿no? Sacar bagre, tirar y sacar, pero está. Ahora estamos un poquitín preocupados. El único encendedor que traje se me cayó allí, en el medio. Así que bueno, menos mal que dentro de este tambucho siempre tengo una lupa. Y bueno, y acá con la paciencia y el sol, ahí va. Tiene que ser una parte que agarre fuego abajo. ¡Qué buen dorado! ¡Qué buen dorado! No me agarró. Arroyo el señuelo, dice voy a probar, mirá. Mirá la probadita de ella. Muy buenos días, ¿cómo andan todos? Espero que anden todos bien. Bueno, estamos acá en este hermoso lugar, costamos encontrar, Bueno, este es el arroyo Colorado. Este es el que viene de la ruta 45, la 36 y bueno, y más allá todavía digo, pero conozco desde ahí y desemboco en el río Santa Lucía, que estará a unos 300 metros de acá, y hacia mi izquierda ya, yo que sé, a 4 o 5 kilómetros está la barra Santa Lucía. Estamos en este hermoso lugar acá, con botellitas de agua fría, nos está juntando unos palitos ahí para... que muy poquita cosa, así que algo vamos a tener que hacer. Sí, algo vamos a hacer, vos no te preocupes. Yo con los palitos eso. Sí, hacemos el asado con junco seco, igual, no te preocupes. Buen día. Buen día. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, ya tuviste pico, Sí, yo hice el primer lance con señuelo y tuve un piquecito en dorado ahí. Ahí se ve. Allí cerca de aquel palo, allí. Vamos a ver si... bien, ahí mismo había caído. Mirá, quedó enganchado en el junco ahí, sí. Doradito chico, ¿no? No fue una gran cosa. Pero me pegó la linda llevadita. Estamos con un cardenal de media agua. Trajimos masa también para alguna carpita. Bagrecito casi seguro que haya. Bueno, qué raro, qué raro esto. No, increíble, este es increíble. Mi mamá que estaba filmando porque si no, un pintado bagre de la cola. No, la robaste. Claro, está robado, pero pescar un bagre con señuelo, sí. Es algo increíble. No, es algo increíble. Fantástico. Menos mal que no hice corte ni nada, porque si este lo enganchó. Cosas increíbles de la pesca, Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya sabemos que hay bagrecito. Por eso encontré raro, digo, no saltó, no se movió, qué raro. Se ve que él sintió curiosidad por el señuelo, llegó cerca y bueno, está. No, qué increíble. Suele zapato, ¿hay? ¿Ahí suele el zapato? El dorado que estaba ahí. No se animó a agarrar el señuelo.
Viste que tenemos algunas estaquitas acá que sirven. Bueno, me voy a poner un poco de protector porque el sol está bravísimo. Pero está, me ganó la ansiedad de... A ver si puedo sacar un redadito y me pongo a organizar las cosas. Bueno, las cañitas que estamos usando, a mí me gusta mostrarlas, son las Marine de Evolution. Un plumito de 70 gramos, un anzuelito 22, 22, acá lo mismo, una plumita de 70 y un 22, el anzuelito es este. ...22 milímetros, Maruseigo. Este anzuelito me encanta porque él es medio circular, o sea, hacia adentro de la punta. Me encanta, tiene una punta bárbara. Esta cajita viene con 20 unidades y sale 140 pesos aproximadamente allí en la casa de pesca La Currica. Un anzuelo espectacular con muy buena punta. Así que estamos sacando un lote de bagre. Hubieron varios piques de doradillo. Ahora dentro de un ratito vamos a probar con más alguna carpita, a ver si hay alguna a la vuelta. Y bueno, estamos tirando con langostino por ahora, pero los bagrecitos están imparables. Tengo ganas de tirar con un cangrejito, a ver. Pero no por la tambera, sino que por la carpa. El agua está bastante dulce acá. O sea, estamos en el arroyo Colorado, Este es el arroyo Colorado. Bueno, ahora vamos a probar este. Un cardenal de superficie Shimano. Bien, ahora vamos a poner un popper, un strike 2.90. A ver qué tal este. Mira, qué bien popper. Un doradillo. Qué bien popper. Chiquitín, pero bueno. En fin, la cosa es diversión. ¿Y a dónde lo agarré este lomo? Bueno, ahora pusimos una cucharita. Y esto para el doradillo es algo espectacular. Es un magrecito parece. Recién tiré y ya picó. Padrecito por lo que veo. Ahí va. Ah, pero acá está lindo para venir a buscarse una pescada de bagre, ¿eh? Qué disparate. Sí, otro bagrecito más, ¿no? Por ahora es chicuelón. Ah, la de 9 también está picando.
Vamos a tirar esta así con la misma carnada. Mirá esta como flojó, vení a darme una mano acá porque no doy para los caños. Mirá esta. Chiquitín. Y tragaste vos. ¿Qué tan solo le pusiste a este? 22 creo. 22. Oh, mira con viejo. Te agarró una piela. Este me parece que se quiere suicidar. Ah. Dale, anda, por ahora anda. Ah, otro bagrecito más. Parece ser un poquitito más grande. Vamos a dejar esta carnada y voy a hacer la prueba de tirar mi pico porque esto es ya. Vamos a ver. Ah, está picando ya. Se ve que es tanta la cantidad de bagre que hay abajo. Ahí va, de nuevo. No quiero saber de tardecita lo que debe ser acá. Bueno, ahora me dejó sin carnada. Vamos a poner el pedacito que tengo acá. Vamos a hacer la prueba. Un poquito. Bueno, viene como un bagrecito, creo.
yo estoy probando señuelo de nuevo. ¿Ya? Lindo. Lindo. Aquella caña de allá, que está al lado del calla, está con masa. La mía está con cangrejo y la nueva está con langostino y bueno, está. Y ahí está. Ahí salió la... Se tiene sacando doradito, che. Pero tiene que ser lindo, generoso. Ya no respeta ni el cangrejo, Vale. Las patitas del cangrejo, ¿no? A ver, pará. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Anda, una cosita. Ah, no. ¿No trajiste la tuya que dice no soy sopa? No, no traje. Bueno, ahora voy a poner cangrejo, cachi. Porque la verdad que me están acalambrando. Por ahora, más tarde sí puedo con langostino, pero voy a poner un cangrejito y a ver si tenemos la posibilidad de pescar alguna carpita. No venimos a eso, ¿no? Venimos a la variada, pero voy a agarrar un cangrejito acá. Hoy estaba lleno, ahora no hay ni un cangrejo. Acá está. Ahí hay otro. Sí, lo que pasa es que para... Ah, porque están ahí. Claro, los crudos están ahí. Estaban tomando sol hoy entonces. Acá dentro de la cueva el tipo. Anda alguien en el campo. Esta debe estar sin carnada ya. ¿Recién picó? ¿Sí? No, porque el sol está bravo, ¿no? Hay viento, lo lindo es eso, ¿no? Si no fuera el viento. Pa, ni la voz me salió. Si no fuera el viento. Bueno, no está haciendo en carne con cangrejos porque tirar con langostino está muy entretenido, ¿no? Sacar bagre, tirar y sacar, pero está. Ahora estamos un poquitín preocupados. El único encendedor que traje se me cayó allí, en el medio. Así que bueno, menos mal que dentro de este tambucho siempre tengo una lupa. ¿Para qué la lupa? Para prender fuego. Cuesta un poquito, pero vamos a hacer lo posible. ¿Dónde la dejaste? Allí atrás. Atrás de la caja. Acá está. ¿Vieron? Es una lupa. ¿Sirve para hacer fuego? Sí, sirve. Por eso siempre traigo, porque viste que a veces uno medio boludo, bueno, pasa. Con esto vamos a prender fuego. Otra cosa, leña imposible acá, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que hacer a base de junco. Y bueno, ahí está la carne. Bueno, como quede media ahumada, ya que mate un poco los bichos, ya está. Y bueno, y acá con la paciencia y el sol, ahí va. Tiene que ser una parte que agarre fuego abajo. Y el viento me ayuda. Bueno, toma que no creo que se me apague.
Bueno, ahí arrancó. No demoró mucho más, pero... Bueno, ahora el fuego no. El asado se va a hacer medio con junco porque no hay mucha leña. Así que mate los bichos, ya está. Siempre tengo que tener otro destornillador, otro encendedor. ¿Para qué quiero un destornillador acá? Bueno, sí, ahora como tenemos el motorcito hace falta un destornillador. Bueno, carne, no sé qué va a hacer hoy, pero trata de cocinarte. Porque leña, bueno, a lo junco va a ser. Bueno, y mucho cuidado, ¿no? Mucho calor ahí. Bueno, la llama. ¿Alguien ya comió carne a la llama? Bueno, hoy será. Bueno, hasta que no está tan mal, a fuego, Ya, anda otro dorado al lado de él. Ya, otro dorado, ¿viste? Al lado de él, tratando de agarrar el señuelo. Qué disparate, vos. Qué lindo bichito, gracias. Ya aflojó aquella, negrita. ¿Te animás a fijarte? Ay, ya te libre. Pronto. Muy bien. Lindo, dejar acá porque por las dudas. A ver, lo creo que estaba jodiendo. Agresito, mira. Me gusta el cangrejito también, ¡Qué viento! Anda otro dorado al lado de él ahí.
¡Qué buen dorado! ¡Qué buen dorado! No, agarró ya el señuelo, dice voy a probar, mirá. Mirá la probadita de ella. Mirá la probadita de ella. ¡Qué divino! ¡Qué disparate, muchacho! Qué bonito, ¿no? No, el dorado es algo espectacular. Mirá qué bonito. No, no te apures, deja así. No. No, por las dudas. Déjalo que se case un poquito más. ¿O crees que chivee más? Claro, que se canse bien. Oh, qué bonito, qué bonito. Hay que descanse un poquito. Ya va él. Vamos para acá a traerlo. Ahí va. Bueno, ahora sí. Vamos con la pinza. Lo dejo que siga chiviando. No, tráelo. Ya está. Cansó, si no. ¿Sabe cómo No, está sacando tanza. ¿Sí? Apretar la estrella un poquito. Tráelo por acá. No está ¿Qué? cansado, ¿no? ¿Qué va? Está cansado. Tráelo por acá. Oh, está lindo. Yo creo que este es el más grande. Sí, está grandote, sí. Ahora que no enganche bien. ¿No? Ahora sí. Está, Servite. Qué lindo animal, che. está hermoso, Touch. Precioso. A ver, de abajo, cuidado. Agarro de acá. Qué lindo dorado. Precioso. Pará. Hasta que te saco la pinza y ya lo liberas. Quería agarrarlo bien, papá. Para que ir a pescar foto y todo. Uy, está malo, está. Pará. Ahí está, ponete eso por las dudas. Ah, sí. Ahí va. Bueno, la foto. Preciosa. Muy bien. Al agua. Muy bien, despacito se fue. Bueno, precioso, te felicito, vamos arriba, Dice no, déjame hacer, ojo la caña atrás. Déjame hacer un lance a mí a ver qué pasa. Él me saca el más grande. No. Sí, ya sé, no es la mejor, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Bueno. pero vos andás una cosita. Y nosotros andamos una cosita. Y vos no sos sopa. Bueno, no, ahí saca un bagre moncholo. Con Vamos acá. masa. Con más. Vamos a hacerlo más para acá. Un moncholito. Ojo que eso es la chuza, ese es complicadito, agarrarlo bien. Ahí va, moncholito. Muy bien. Yo dije que era un bagrecito. Sí, pensé que era una carpita. Va. Bueno, O los cangrejos. muy bien. Pero qué vergüenza. A ver, Qué vergüenza, no. ese es un... ¿Cómo es? Moncholo. Un moncholo. Sí, te voy a liberar. Yo no sé si se va a ver igual. Ay, Bueno, nada mal, Pasar con junco. Y un tronquito que encontró uno de. Buah. Bien jugoso, che. Y bueno, lo que hay, no pretenda mucho tampoco. Buah. Precioso. Sacamos dorado, bagre, amarillo, pintado, mirá allí. Doradito, dorados buenos. Ahora falta la carpita para completar.
Bueno, salió el asado de junco. La cosa es sobrevivir. Jugoso está. Sí, está. Ahora que dejé de tirar, el señor están saltando ahí. Bueno, buen provecho. Voy a sacar un poquito esto. Ah, qué alivio, me corre aire en la pelada. Bueno, vamos a probar esto. Vamos a arrancar por la puntita acá, ¿no? Ay, pancita, trajo la negra, mirá. Trajimos 2 botellas con hielo, o sea, de té y hielo. Cuando No, llegaron acá estaba con hielo. Botella de hielo no, con hielo. No, la botella estaba congelada. Sí, ahora está. Cuando llegamos acá estaba caliente el agua. Miren. No está tan mal, Asado de junco. Cualquier cosa, comuníquense con los pesqueros. Hay que hacer un asado de junco. De junco no, con junco. Bien ahumado. Ay, muy rico. A ver el hambre. Siempre ande con una lupa dentro del kayak o de la lancha, de lo que sea, de la mochila si van a caminar. No va a ser como yo que perdí el encendedor. Igual yo tendría que tener otro encendedor arriba adentro del kayak. La lupa, está. El tema si está nublado, bueno, se complica un poco. Pero está. Si está nublado, prendemos la linterna del celular. Hacemos como si fuera el sol. Ay, ay. Doradito, ¿viste? Están de vivo. Faltará la cazadora de jabalí acá. Ah, si tuviera la yema ya, 2, 3 chanchos tirados ahí, seguro. Bueno, volvimos a colocar langostino y volvieron los bagres. A ver si hacemos una sin corta acá, a ver. Grasa, Fer, por favor. Tranquilo. Pero qué cantidad de bagre que hay. Los pintados estos que vienen. El cangrejo viene el dedo. Eche. Para allá. No quiero me ayuda, Tania. Está con la cucharita. Esta ya está picando, mira. No sé cuántos saqué yo. Otra.
Mirá si ve Claudio, el padre de Lucas, estos bagres que le encanta. Ah, no, no. El estofado se hace. Un poquitín, por lo menos. Al menos hace fuerza, ¿no? Sí. No quiere sacar cáncer. Qué bolas. ¿Dónde está? Tremendo, bicho. Ah, no, Ay, ay, ay. Ah, justito. Se Está. fue solo. Bueno, si nos viene el agua, los cangrejitos están aprovechando. Ah, lugar espectacular acá. Arroyo el Colorado. Los dos tenemos pique. Ya. Ya. Erraste. Sí. Erra, ya está, erraste. Pero la picada que da, ¿qué crees? Creo que una mojarra es. Aquí está ahí el tábano. Y ahora aflojó. Mira cómo está roja, muchacha. Aflojó, sigue ahí. Oh. Y se fue. Se fue. Ah, tremendo salto allá. ¿Ya dónde? Muy lejos. Allá. ¿Ves? No. ¿No viste? Anda para allá, me parece. Ahora con nosotros Ve. vamos haciendo ¿Viste? trolling. No. ¿Ves? Ah, ya sí. Tremendo, bicho. Siento Mira. Mira. Roncadera. roncaderecho. Bueno, la gota que bueno, allá en el puente estaba salada ya, ¿no? Roncadeira. Bueno, acá vamos, tranqui nomás. ¿Eh? No escucha. Pero ahora está remando, ¿eh? Y vamos aprovechando y haciendo, no le tiro un C9 de agua. Y el agua está salada, ¿eh? Está bien salada acá ya. Gente, finalizando el video, miren ahí ese fondito, qué hermoso. Sí. Río Santa Lucía, acá con Noé. Bueno, no, fue, la verdad que había una alfombra de bagre, sacamos no sé qué cantidad. Yo sinceramente me aburrí de sacar bagre y liberar, todo liberación. Dorado, bagre. Bueno, no salió otra especie, ¿no? Ah, salmón cholo. Que bagre Sí. igual, pero es otra especie. Y bueno, probando el motorcito en río, o sea, en arroyo y ríos, no en el río de la Plata. Estamos chellados. Sí. O sea, no cansado de remar de esta No, vez. no, los brazos los tenemos impecables, gracias a Dios. Esto es un tema eso. Pero el sol te deja, el sol te mata. Menos mal que está con el protector. Llévense el protector, si es el 50 mejor. De esta vez usamos el spray, es el 30, anda bien. Yo no me puse. No le quedó con la marca, ahí parece un mapache. Bueno, gente, muchas gracias. De acá despidiéndonos de la barra Santa Lucía. Bueno, pero salieron lindos dorados, ¿no? Lindos dorados. Sacaste Más uno. allá del chiquitaje de... Sí, sí de está, pero bagrecito, estuvo ¿no? divertido. Otro lugar, el Arroyo Colorado.
9918, 18 kilómetros y gastamos más o menos 1,5 litros de nafta. Pues, por favor. Y ni siquiera usamos el remo. La única pérdida fue un señuelo, un cardenal que enganchó abajo en un tronco y no hubo manera, di vuelta, fui, vine y no. Bueno, no nos aburrimos más. Muchísimas gracias por todo, por comentar, compartir y por el like. Gente, que pasen bien. Hasta el próximo play del video. Que pasen bien, chau chau.